En primer lugar, quiero decir y dar la enhorabuena a Victoriano por su brillante ponencia y agradeceros a todos vosotros por estar aquí para compartir esta jornada con nosotros y para poner en valor la importancia de la señalización vertical fija de vía, aunque yo voy a hablar de la señalización de los trenes. También afecta el nuevo reglamento a este tipo de señales, en este caso señales de cola, de las cuales Tendivial es el proveedor ahora mismo para Renfe Mercancías y para Renfe Viajeros. Y quiero contaros un poco la historia y la evolución de este tipo de señalización y en qué momento estamos en la actualidad. Bien, pues mi ponencia, como he comentado, va a hablar de la evolución y del marco normativo de las señales de cola de tren que en la actualidad se están utilizando. El nuevo reglamento que se aprueba, digamos, con nocturnidad y alevosía en un mes de julio, cuando todos estamos en la playa, nos pilla a todos un poquito de sorpresa y nos sigue sorprendiendo todavía cuando seguimos leyéndolo y seguimos sacando discrepancias con otras normas que todavía son vigentes y que están en vigor y que entre todas intentamos darles formas, intentamos interpretarlas para poder tener un producto final. En mi ponencia voy a hablar de 4 puntos fundamentales: la evolución de las señales de cola desde el inicio, en los primeros años del siglo XX, ya por el 1907, el marco regulatorio normativo, en donde vamos a ver que hay 4 normas que en la actualidad ahora mismo hay 3 de obligado cumplimiento. La primera es el Reglamento General de Circulación de la edición del 92, que ha sido anulado o ha sido derogado por el nuevo reglamento. También están las especificaciones técnicas de interoperabilidad y la norma europea EN 15153 en su parte 1. Todas estas normas hablan de lo mismo, de las señales de cola de tren, pero vais a ver la diferencia de criterios que tiene cada una de ellas. Al final, manejando las 4, somos capaces de conseguir un producto que es el que nos está reclamando nuestro cliente final, que en este caso es Renfe. Vamos a hablar también de los tipos de señales de cola de tren permitidas. Y por último, y esto lo pongo porque para Tendivial ha sido un auténtico quebradero de cabeza, de las fuentes de alimentación de estas señales, es decir, de las pilas que las hacen funcionar. Una luz cumple una doble función. Es la de ver, pero también la de ser vista. Por lo tanto, la dualidad funcional de las lámparas ferroviarias es esa. Por un lado, sirven para iluminar, pero también sirven para señalizar. Las señales de cola, como he dicho antes, a principios del siglo XX, aparecieron las primeras que se ponían, eran similares en la parte delantera de los trenes y en la parte trasera. Son las primeras señales que se encuentran, además están en el Museo Ferroviario en Madrid. La primera señal de cola de tren estaba usada por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante. Esto se utilizó desde el 1900 hasta 1907 aproximadamente. En los años 40, la señal de cola evoluciona un poquito y esta señal es la que se utiliza por Renfe desde el año 1941 a 1959. Damos un salto a los años 70, en donde aparece también las famosas locomotoras de la serie 440 de Renfe y ya aparece la primera señal que se parece en algo a lo que tenemos hoy en la actualidad. Es la señal de cola modelo Visibility. Está homologada en la actualidad. Es esta señal. Es parecida a esta señal, no hemos encontrado nada de esas. Vamos a ver si somos capaces de ponerla en funcionamiento. Vale. Esta señal es muy parecida a la Visibility que teníamos y que está homologada en la actualidad, y el índice de luminosidad está del entorno de las 10 candelas. Os lo digo porque la normativa actual, vigente, exige un mínimo de 7,5 candelas. 7,5 candelas equivale a un mechero.
Entonces, esta podría ponerse perfectamente hoy en los trenes que circulan por nuestras vías. Y además es luz roja y luz fija, cumpliría todos los parámetros. Vamos a ver luego la diferencia con esta, que ahora pasa a ser fija, y donde el índice de luminosidad está rondando las 100 candelas cuando se mira de frente. Entonces, estos son las primeras señales de cola de tren que ya se empiezan a parecer a lo que tenemos hoy en la actualidad. Gracias, Victoriano. En la actualidad, lo que conviven es lo siguiente: la señal de cola de tren modelo BR002 de tren vial modificada porque la luz pasa a ser fija, está homologada en la actualidad, además la recoge el manual de circulación en su capítulo 14, y en otras zonas de nuestras vías los trenes pueden llevar señales de cola no luminosas. Estas son las que hace tren vial. Tenemos una aquí. La ha enseñado antes Victoriano, es una señal de chapa con una placa reflectante con unas medidas mínimas y se utiliza en aquellas vías que no tienen conteo automático de ejes. Es decir, se utiliza en aquellas vías que tienen conteo automático de ejes, es decir, en el 95% de las vías que tenemos en nuestro país. Cuando el conteo automático de ejes no existe, tiene que ser obligatoria la señal luminosa fija, que es la que tenéis ahí, la BR002 modelo tren vial. Vamos a ver el marco regulatorio y normativo y cómo a lo largo del tiempo han ido pasando este tipo de señales por los diferentes documentos que regulan su funcionamiento y su uso. El primer documento donde aparecen es el Reglamento General de Circulación, en su edición del 92, que queda anulado porque se sustituye por el nuevo Reglamento de Circulación Ferroviaria, el que es aprobado, aparece en el BOE el día 18 de julio del 2015, y en el cual se mencionan las especificaciones técnicas de interoperabilidad. Estas especificaciones técnicas de interoperabilidad, en este caso, es sobre sus sistemas de material rodante, vagones de mercancías, hacen referencia a otra norma, que es una norma europea, que es la EN 15153, que también habla de las señales de cola de tren. En cada uno de estos documentos dicen una cosa distinta. Entonces vamos a ver cómo al final llegamos a un producto final y cómo hemos sido capaces de entre todos desarrollar algo que sea válido no solamente para nuestras vías, sino para el resto de vías del Estado europeo. En el primer documento donde aparecen, el Reglamento General de Circulación, en la edición del 92, realmente era muy parca la descripción que se hacían de estas señales. En el título 2, las señales e instalaciones de seguridad, en el subpunto 4, hablaba de las señales de los trenes. En el artículo 259 regulaban los usos, que para trenes convencionales era el siguiente: podrían dar sus indicaciones en luz fija o luz destelleante, intermitente. Nosotros en su momento decidimos que fuera intermitente. Fuimos el primer o el único país de Europa que lo eligió. Todos los países tenían luz fija, menos nosotros. Siguiendo un poco nuestra idiosincrasia en cuanto al ancho ibérico y demás, pues queríamos ser algo diferentes y lo fuimos. De día podía ser sustituida excepcionalmente, no decían qué era excepcionalmente, por dos señales portátiles colocadas en los soportes de la parte posterior del último vehículo. Y de noche, cuando esta señal era portátil, pues los trenes llevarían dos, colocadas en los soportes laterales, una a cada lado, en la parte posterior del último vehículo. Esto es lo que decía el extinto Reglamento General de Circulación. Pasamos al nuevo Reglamento de Circulación Ferroviaria, en el cual, en su libro segundo de señales ferroviarias, en la sección 7, señales de los trenes, en el apartado 2172, señales de cola, regula su uso para trenes convencionales, siendo este el siguiente: todos, absolutamente todos los trenes dispondrán de señalización de cola. Puede estar formada por las señales propias del vehículo, que irán siempre encendidas, o por dos señales portátiles colocadas en los soportes laterales de la parte posterior del último vehículo.
Cuando estas señales portátiles sean luminosas, darán indicaciones con luz fija. Es decir, aquí ya indica que la luz no puede ser destellante, tiene que pasar a ser fija, y además abre la puerta a que puedan ser de otra forma, cuando dice cuando estas señales portátiles sean luminosas. Por lo tanto, podrían ser de otra forma. Esto es lo que dice el nuevo reglamento de circulación ferroviaria. Además, las cataloga y las luminosas pasan a denominarse señal T2A, las luces son de color rojo y fijas, y aquí aparece las que son con placas reflectantes. Se denominan señal T3A y son placas reflectantes color blanco y rojo, pero no define nada más el nuevo reglamento. Dice también que los trenes de viajeros llevarán siempre en cola la señal T2A, es decir, señal luminosa de color rojo y fija. Los trenes de mercancías podrán llevar en cola las señales T2A o T3A, salvo lo que he comentado antes, en las líneas que no tengan conteo automático de ejes, pues la señal obligatoria es la luminosa, la T2A. Y luego también hablan de las locomotoras y de los trenes con tracción en cola, en el cual la locomotora debe llevar también las señales tipo T2A. Esto lo pongo porque nosotros suministramos señales de cola de tren en la actualidad. Tenemos un contrato de suministro de señales de cola de tren, tanto para Renfe Mercancías como para Renfe Viajeros. Desde Renfe Mercancías me siguen pidiendo señales de cola de tren intermitentes, estoy hablando de la semana pasada. Desde Renfe Viajeros me piden placas, porque son más baratas. Os hablo de hace 10 días. Entonces, hay todavía desconocimiento de lo que realmente dice el reglamento y tampoco dice mucho, porque fundamentalmente para las placas reflectantes no están definidas, solamente nos dicen que tienen que ser de color blanco y rojo. Siguiente marco regulatorio que hablamos, las especificaciones técnicas de interoperabilidad. En este caso, es la relativa al subsistema de material rodante, vagones de mercancías, y lo que dice en su apartado 4.2 de especificaciones funcionales y técnicas del subsistema es que se dispondrán de 2 dispositivos para la instalación de 2 señales luminosas o de 2 placas reflectantes. Aquí ya vemos que efectivamente lo que decía el reglamento lo refrenda otro marco regulatorio normativo que es la ETI. Pueden ser las señales luminosas y pueden ser las señales placas reflectantes. Además, empiezan a definir las placas reflectantes y dicen que tienen que tener una dimensión mínima de retroreflectancia de 150 por 200 milímetros, los triángulos laterales serán de color blanco y el superior e inferior de color rojo. Además, el nivel de retroreflectancia será clase RA2 o nivel 2 o HI, es la misma denominación para la misma clase de reflectancia. Ya sabemos, por tanto, cómo son las placas o la parte reflectante de las placas que van a formar parte de la nueva señal de cola de tren cuando no es luminosa. Y además en la ETI también da más pistas sobre la señal de cola luminosa. Dice en su apéndice E que la señal luminosa tiene que tener una superficie mínima de 170 milímetros, estamos hablando de mínimos, y que la intensidad de luz deberá ser de al menos 7,5 candelas. Recordad que hemos puesto la señal Visibility, que tiene 10 candelas, un poquito más. En principio, valdría colocar esa señal de cola en los trenes. Nos quedamos con estas cifras porque está definiendo la señal, que es un diámetro al menos de 170 milímetros y una intensidad de luz al menos de 7,5 candelas. Con esta definición podríamos tener algo así. Esto tiene al menos 170 milímetros y al menos 7,5 candelas. Es decir, si alguien diseña una señal de cola de tren con un diámetro de 3 metros, la norma, la ETI, lo admite. Y si admite esa señal de diámetro de 3 metros, también admitiría una intensidad luminosa de 200.000 candelas. No marca límites la ETI, la especificación técnica de interoperabilidad. Para eso está el siguiente documento o el siguiente marco regulatorio que habla también de las señales de cola de tren, que es la norma europea EN 15153 en su parte 1, que habla de luces de cabeza, de posición y de cola de tren. Aquí
En su apartado 5.5.2, en las dimensiones de las señales, ya sí que está acotando tanto los máximos como los mínimos. Nos dice que la señal como máximo podrá tener un diámetro de 170 y como mínimo un diámetro de 110 milímetros. Además, también en su apartado 5.5.4 nos dice que las intensidades luminosas están también reguladas, tanto en mínimos como en máximos, teniendo la intensidad luminosa a lo largo del eje óptico, es decir, cuando nos ponemos enfrente de la señal, tiene que ser entre 15 y 100 candelas, lo que necesita la señal de cola de tren para poder estar dentro de norma. Ya está poniendo máximos y mínimos, es decir, no podemos iluminar a más de 100 candelas, no podemos iluminar menos de 7,5 candelas cuando miramos separados entre 7,5 grados o 2,5 grados del eje. Esto ya sí que define una señal de cola de tren, como puede ser la de Tecnivial, en donde tiene sus parámetros que están regulados con su ángulo de visión y con las candelas y la superficie óptica activa y el área retroreflectiva roja. Por lo tanto, hemos conseguido a lo largo del repaso de las 4 normas o los 4 documentos que conforman el marco regulatorio de las señales de cola de tren llegar hasta un producto final perfectamente definido y perfectamente acotado. Y estas son las señales de cola de tren que en la actualidad, cuando son luminosas, se están colocando en los trenes. Los tipos de señales de cola de tren permitidas en la actualidad, pues son las luminosas, que hemos dicho que se denominaban T2A, tienen que ser con luz roja fija y los trenes de viajeros deben llevar este tipo de señal siempre. No pueden llevar nunca placas reflectantes. El otro tipo de señal que conviven en los trenes de nuestras vías son las reflectantes o señales de cola con placas reflectantes, denominada señal T3A. La superficie retroreflectante, en este caso, en las que estamos fabricando, es de 150 por 215. Son 15 milímetros más que lo que marca la norma, porque en el diseño se quiso poner ahí la denominación de la operadora, en este caso, que es Renfe Mercancías, y el nivel de retroreflectancia es nivel 2 o RA2 o HI. Estos son los tipos de señales de cola de tren permitidas en la actualidad ahora mismo en nuestro país y en el resto de Europa. Y ahora quiero entrar en esto de las fuentes de alimentación, las pilas. Victoriano ha hablado antes de los lobbies del acero. Al final hay muchos lobbies en este mundo y uno de ellos son el de los fabricantes de pilas. Hace tiempo, hace 4, 5, 6 años, un fabricante de pilas se quedó con el contrato de distribución de pilas para Renfe Mercancías y Renfe Viajeros. Y tuvo la grandísima idea de fabricar unas pilas que solamente fabricaban ellos. No había otra pila en el mercado, que eran las pilas 5AS2/30, es decir, son 7,5 voltios y 30 amperios hora. Estas pilas las utilizaban para las señales de cola de tren. ¿Qué ocurre con estas pilas? Pues obviando y para hacer un número gordo de lo que puede suceder con la descarga de la pila y obviando un poco el cuadro de descargas, la duración de una pila la mide la capacidad de la misma. En este caso, la capacidad de la pila son los 30 amperios hora. El consumo de las señales de cola de tren luminosas, hablamos de 0,01 amperio, por lo tanto, si dividimos esos 30 amperios hora entre 0,01 amperio nos da 3.000 horas. Cada pila va a durar 3.000 horas dentro de una señal de cola. Como las señales de cola de tren luminosas llevan 2 pilas, estaríamos hablando de 6.000 horas. Esos son 250 días, equivale más o menos a 4,17 meses. Perdón, 4,17 meses por pila, 8,33 meses las 2 pilas. Es decir, más o menos 8 meses nos duran las pilas 7,5 voltios, 30 amperios hora, que un fabricante de pilas decide fabricar en exclusiva para Renfe. Hay otras pilas, que son estas, y diréis, ¿son las mismas? Pues efectivamente, por fuera son exactamente igual, son habituales, se compran en los chinos, jugueterías y demás. Son las pilas que suelen llevar los cochecitos de nuestros niños cuando compramos algo eléctrico. Son pilas denominadas 4R25J, son de 6 voltios y 50 amperios hora. El coste de esta pila es el mismo que el coste de la pila que hemos visto antes, pero la capacidad es mayor. Estos 50 amperios hora, dividido por el mismo consumo que estábamos hablando antes, 0,01 amperio,
suponen 5.000 horas de duración por pila, que son 208 días en funcionamiento continuo, que equivalen a 7 meses. Por lo tanto, 2 pilas, 14 meses. Nos gastamos el mismo dinero para tener la señal de cola de tren funcionando 8 meses o 14. Bueno, pues siguen comprando las pilas anteriores, las de 7,5 voltios y 30 amperios hora, porque como está establecido, se ha usado desde hace mucho tiempo, pues ¿para qué se va a cambiar? Entonces, lo que queremos con jornadas de este tipo es intentar cambiar la mentalidad de los responsables de compra de Renfe, de Adif, para que sepan que se pueden utilizar, que no hay ningún problema, cumplen exactamente la misma norma y además es mucho más rentable y menor coste para el contribuyente, para Renfe y para todo el mundo. Este tipo de pilas, las que hemos visto al final, son un 60% más duraderas que las anteriores y se pueden comprar en cualquier sitio. Muchas veces nos han llamado, hemos tenido que llevar un mensajero urgente porque se había quedado un tren sin pilas en una señal de cola y no podía salir. Bueno, pues había un chino al lado en donde se podían comprar estas pilas y tenían que ser de 7,5 voltios. Entonces teníamos que llevar el mensajero, esperar a que llegara para poder colocarlo cuando se resuelve en 5 minutos y además es que funcionan y funcionan perfectamente bien. Con esto doy por finalizada mi ponencia y espero no haber sido muy pesado porque contaba con mayor presencia de gente de Renfe, aunque sí que al final me han dicho que no, por motivos de agenda de última hora no han podido venir, pero en cualquier caso hacerlo extensivo a compañeros vuestros de Renfe para que sepan las señales de cola que tienen que pedir para que se les puedan suministrar. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Joaquín. Si os parece, podemos ahora o bien dar paso a la mesa redonda o antes que hagáis las preguntas, comentarios que queráis hacer, nos encantaría que participaseis y así también dar un poco pie a que en esta mesa redonda participéis todos los que queráis. O bien haciendo preguntas o aclaraciones, a lo mejor alguna de los comentarios que hemos hecho aquí. Contestará Victoriano en cuanto al proceso de fabricación y producción. Para mí la mayor dificultad es saber qué es lo que teníamos que fabricar, que todavía tengo mis dudas. Sé que Victoriano lo tiene mucho más claro que yo, pero para mí ha sido la mayor dificultad. En cualquier caso, Victoriano. Pues la mayor dificultad ha radicado sobre todo en curvar el perfil. O sea, curvar el perfil y fabricar el tamaño necesario para curvar el perfil. Para curvar ese perfil hacen falta casi 2 metros, una barra de 2 metros. Y luego el problema que tiene es el grosor. Aparte de luego lo que he dicho antes, la complejidad de trabajar con diferentes líneas, con especificaciones prácticamente diferentes. He hablado antes de lo que comentaba antes de la línea Madrid-Sevilla, son negras y en principio esas cumplen el reglamento de circulación ferroviaria a día de hoy. El resto de la base lo que cumplen son las especificaciones técnicas de alta velocidad a media, es decir, todo el sistema constructivo es el mismo, pero la información que aparece en el grado de reflectancia es inferior. Y luego hemos tenido un problema también con una señal que no aparece de ahí, es una señal nueva, tamaño 90×40, que no sabemos si era con fondo blanco, si era con fondo negro, era reflectante el fondo, no lo era. Es decir, ha sido nuestra mayor complejidad, porque, y a mí también tengo que decir aquí, y no está, me hubiese gustado haber estado Jorge Isa, es que ha habido un interlocutor único, por lo cual eso también nos ha facilitado a nosotros la labor de fabricar. Ah, bueno, no lo había visto, perdona. Si no hubiese sido un caos, pero vamos, la mayor dificultad ha sido sobre todo a la hora de curvar el perfil. Tratamos de que hubiera un interlocutor válido porque se basa en... Ha sido curvar, perdona que te acuerdas, ha sido curvar el perfil y luego un problema añadido que no contábamos con él. Al curvar el perfil lo que se produce es un estrechamiento del carril. Ese estrechamiento del carril nos obligó a última hora a buscar un tornillo que se adaptase a esas especificaciones. Ha sido un poco la improvisación, es decir, el tener que hacer las cosas en muy poco tiempo
y con poca información. Pero bueno, al final queremos el resultado, creemos que ha sido una señal bastante competitiva y que, bueno, espero haber respondido a tu respuesta. Lo importante por nuestra parte es que se ha cumplido el objetivo de tener las señales a punto para poder iniciar el proceso de... De hecho, sois los únicos, porque el 17 de julio sabes que tiene que estar implantada la señalización de cambio. Bueno, nosotros vamos de camino, tenemos que hacer los informes correspondientes, se han elaborado los informes, presentárselos a la Dirección de Seguridad, de Circulación, la Dirección de Seguridad, y a partir de allá, pues, ver que nos debe dedicar a su implantación. O sea que, de momento, el producto ya lo tenemos que a la base. Y ahora estamos con el tema administrativo de validar su implantación. Muy bien, muchas gracias. Yo a Victoriano quería añadir o introducir un poco en relación a esto que hemos dicho de la complejidad que ha tenido el tema del marco de aluminio, el curvarlo y lo que hemos dicho, el cambio del tornillo, y también bueno, pues, en el tiempo de fabricación de la señal, que también al final pues, todo esto Es cierto. se aumenta el tiempo de fabricación y el tiempo de suministro. Los costes, pues a veces ya estás dependiendo de una materia prima más, que es el aluminio, del coste de esa materia prima. Y eso ha sido lo que nos ha dado también pie a algo que se va a hablar al final de la jornada, que hablará José Luis Laufer, que es el empezar a investigar con señales de fibra, donde conseguimos resistencias intentando quitar el marco de aluminio, o sea, quitando el marco de aluminio. Pero bueno, se hablará al final de la jornada de esto. Y otra cosa, perdona que diga, Tomás, ha sido la complejidad de pegar el reflectante en la base. El disminuir el nivel de reflectancia implica que tienes un material mucho más blando, con lo que conlleva eso, el reflectante, bueno, no sé, se me ha olvidado traerme una muestra, lleva un adhesivo. Cuanto ese adhesivo se pega en la señal, no hay posibilidad prácticamente de despegarlo. Entonces, al ser un material muy blando, es muy flexible, entonces se crean burbujas que en muchos casos hemos tenido que tirar muchísimas placas, de ahí un poco a la demora incluso en el suministro de señales. Un HI mucho más rígido y nos permite, aparte que su adhesivo es más resistente, nos permite acoplar mejor el reflectante a la placa. Entonces son tiempos al final con lo que hay que jugar, por eso esos plazos están dilatados. Cuando uno da un plazo, lo da en base a algo, no inventamos 3 meses por inventar. Bueno, pues si queréis continuamos con la mesa redonda y aquí unas preguntas o algunos temas sobre los que reflexionar. El primero es por qué se baja el grado de reflectancia de las señales en las líneas de alta velocidad, equiparándolas a la red convencional y a la de ancho métrico. Yo intuyo que alguien se habrá echado un número, es decir, supongo que cuando esto se empieza a cocer, alguien diría, ¿dónde tenemos más kilómetros de vía? ¿En vía convencional o alta velocidad? En vía convencional, pues entonces cambiemos las de alta velocidad, supongo, por criterios económicos. Y además, si bajamos el nivel de retroreflectancia, por criterios de coste, también saldrán más baratas. Lo que no sé si alguien se ha hecho el número de la durabilidad. Es decir, al bajar el nivel de retroreflectancia de las señales, implica que las señales, teóricamente, van a durar 3 años menos. Es decir, dentro de 7 años, todo lo que estamos haciendo ahora debería reponerse. Con un nivel de reflectancia mayor, podríamos haber estado hasta 10 y en algunos casos hasta 15 años. ¿Por qué se hizo? No lo sé. Aquí estáis vosotros, que supongo que habrán consultado con vosotros, no lo sé, habrán hecho algo para que al final se haya tomado esta decisión, pero desde luego es para reflexionar sobre ella. Aquí hay otra cosa, que esto lo ha puesto Victoriano, que quizá lo mejor habría sido, yo creo, y además estoy con la opinión que él tiene, hacer una envolvente de máximos sobre lo que existía ya. Si tenemos un nivel de retroreflectancia mayor, vayamos a unificar todo a lo mejor, en lugar de bajar ese nivel de retroreflectancia. ¿Por qué ha sido? No lo sé. Si la Agencia de Seguridad Ferroviaria tiene algo que ver, en cualquier caso, nos debería hacer reflexionar.
También hay otra disminución del grado de reflectancia dentro de las señales temporales en la red convencional. Hasta antes de aprobarse o de salir el Reglamento General de Circulación eran de nivel 2 y ahora pasan a ser también de nivel 1. Y este último punto, Victoriano, explícalo tú, que me llamó la atención cuando me lo comentaste ayer, que es ¿por qué cuando se identifica una señal luminosa se hace con un grado de reflectancia de nivel 2? Vale. Ahí creo que se ve bastante bien, ¿no? Como veis, eso es una señal luminosa. Tiene una plaquita debajo que indica el nombre de la señal. Es una señal de entrada, si no me equivoco. No veo, la verdad. No, es que si pincho ahí no se ve. Lo que es ampliar el zoom para que se vea el nombre de la señal. ¿Lo veis, no? ¿La veis debajo ahí el nombre de la señal? ¿Alguien me puede contestar a esta pregunta? ¿Por qué ese texto tiene que ser nivel 2 y, sin embargo, la señal que hay debajo tiene que ser nivel 1 de reflectancia? ¿Realmente le dais más importancia al nombre de una señal? ¿Cómo se llama? ¿Que una señal realmente importa en circulación? Esas son las contradicciones que tiene el reglamento. O sea, alguien, no sé si me puede responder alguien a esta cuestión. En cualquier caso, antes ha dicho Victoriano una cosa que aquí se ve refrendada, y es la importancia de la señalización luminosa. Cuando ha puesto ese vídeo en donde parece ser que cuando un semáforo deja de funcionar estamos perdidos, hay otras señales, que son las señales fijas, que no son luminosas, que nos van a orientar. Pero en carretera hay una solución intermedia, es decir, hay señales fijas que son luminosas. Están las señales LED, están las señales que alertan mediante topos LED de una zona peligrosa, de una zona de especial precaución, y en ferrocarril eso no existe. Entonces, alguien nos dijo una vez que por qué no investigar sobre eso, y creo que es interesante. Y desde luego, muchos de los productos que Tendivial tiene hoy en día en el mercado internacional y nacional resulta de haber recogido guantes como el que acabo de comentar ahora mismo. Nuestros clientes nos demandan o nos piden una serie de mejoras y nosotros estamos dispuestos a abordarlas. Creo que igual que en carreteras funciona, de hecho Tendivial ahora mismo está ejecutando una obra en la Comunidad de Madrid en la cual se van a mejorar 35 tramos de concentración de accidentes, y digamos que el producto estrella es ese tipo de señalización para avisar al usuario de que tiene que tener cuidado, de que hay un punto en donde tiene que tener mayor precaución que en el resto de la vía. Pues en el campo ferroviario creo que también podría funcionar y podría ser interesante. Yo quería contestar a Victoriano, desde el punto de vista de la señalización lateral luminosa, el nivel de criticidad que tiene el nombre de la señal permite identificar en modos degradados, cuando por la radiotelefonía el maquinista habla con el postomando, saber dónde está, delante de qué señal está. Es el nombre de la señal, es la ubicación geográfica del elemento. Sí, vale, de acuerdo, pero ya tengo una pregunta. Hablo del nombre de la señal, Sí. no me meto en la pajarita. No, pues yo te hablo también del nombre de la señal. ¿Consideras que eso es más importante, que esa señal, identificar señal con una reflectancia 2, que una señal de alerta de proximidad avanzada a 500 metros? No, vamos a ver si el problema está no en ir a mínimos, sino en mantener los máximos. El tema es ese. Claro. Las plaquitas de identificación de las señales luminosas de los semáforos, bueno, pues desde el principio se dijo que tenía que ser un fondo negro y un texto en números
o letras, generalmente números, en blanco reflectante de nivel 2. Evidentemente, el maquinista tiene que identificarlo, pero cuando está cerca del semáforo para ver que no funciona o para ver el parte, y quizá eso es a lo que nos queríamos referir, y hay que verlos desde un punto de vista siempre positivo, en mi opinión, es que eso es importante, pero eso con un nivel de reflectancia 1 sí sería perfectamente visible. Mientras que las señales, cuanto antes se pueda advertir de ellas, muchísimo mejor las señales de circulación, y eso se consigue con un nivel 2. Sin embargo, estamos al revés. Las señales que hay que ver de circulación a larga distancia, se baja el nivel de reflectancia y se acorta la distancia de visibilidad. Mientras que las placas de identificación de una cosa, porque se mantiene todavía en un nivel de reflectante 1. Los reglamentos están para cumplirlos y también están para modificarlos. Evidentemente nadie es perfecto. Seguramente nosotros, de las cosas que hoy estamos diciendo, vamos a decir aquí, pues algunas serán erróneas, y por eso las mesas redondas, para aclararnos entre todos. Y lo que pido es que tengamos una visión amplia para errores que se detecten, o bien justificarlos o bien que se pueda modificar. En nuestra opinión, es un atraso, y nosotros no ganamos ni más ni menos, porque no somos fabricantes de láminas reflectantes. Es un proveedor que la suministra. Nosotros, el cliente nos pide nivel 1, nivel 2 o nivel 3, y es la lámina que aplicamos. Lo que llama la atención es eso, es que en altas velocidades, claro, también se me puede decir, lógicamente, que la señalización vertical en las vías, sobre todo de alta velocidad, está para cuando no funcionan otro tipo de bloqueos y de señales. Y en ese caso, el tren está circulando a una velocidad menor. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con la carretera, donde las limitaciones de velocidad son a 120, no solamente estamos en nivel 2, sino que muchas paneles ya están en un nivel 3, en láminas prismáticas. O sea, en carreteras se ha ido pasando del nivel 1 al nivel 2 y ahora ya se está en nivel 3 en muchísimas señales, con velocidades de 120. También es verdad que en carreteras se circula con unos faros, con unos focos de luz de cruce, mientras que en ferrocarril generalmente la locomotora lleva un foco de largo alcance, con lo cual puede alcanzar mayor reflectancia. En fin, son temas para discutir. No hay que crear dogmas de fe ni ser dogmáticos, y la opinión, nosotros lo que queremos en esta mesa sobre todo es concienciar, que todos tengamos una conciencia de que hay cosas que están bien, cosas que están mal, y que las cosas que están mal, discutiendo entre todos, podamos llegar a cambiarlas. Una reflexión también sobre las señales de cola. Creemos que también se produce un retroceso en la señalización cuando se pasa de tener un jefe de estación con un candil a tener en la actualidad sistemas capaces de hacer frenar a un tren, cuando está sobrepasando la velocidad a la que tiene que circular. Es cuando decidimos eliminar en el 95% de nuestros trenes la señal de cola de tren luminosa, además con destellos, y la sustituimos por una placa retroreflectante. La señal, como he dicho antes, luminosa, no solamente ilumina, sino que se ve. Se ve para todos los usuarios de la vía, se ve para toda la gente que pueda ver el último elemento de un tren, mientras que una placa retroreflectante solamente se ve si se ilumina. Si pasa por una zona que no tiene iluminación, la placa no se ve. Entonces, creemos que se ha dado un paso atrás. En cualquier caso, se decide o se ha decidido depender de la tecnología. En este caso, bueno, pues esperemos que salga bien, pero creemos que la señal de cola de tren, como estaba antes, y además con destellos, pensamos que es más llamativa, es como debería haberse quedado. El nuevo reglamento, tanto el nuevo reglamento como la ETI, como la norma europea, dicen que tiene que ser fija, y en cualquier caso en España se va a utilizar en muy poquitas líneas, como hemos dicho, las que no tienen conteo automático de ejes, que deben estar por el suroeste del país, y es para donde se ha quedado reducido el uso de ese tipo de señal. Pero es para reflexionar. Pues fíjate, si estamos ya en la mesa redonda, yo eso lo entiendo. Si tienes un conteo automático de tren, ¿cuál es la finalidad de la señal de cola? Saber que va ver que la unidad va completa, que no si se ha falla perdido un vagón. Creo que era así, ¿no? ¿Y si falla ese conteo? Ab inicio. Si falla el conteo, bueno, pues tienes un elemento visual que es la placa. Bien.
Ya está. Entonces, puede tener una justificación en ese sentido. Donde no hay conteo, evidentemente, los factores de circulación tienen que ver el que el tren pasa y emite una señal, lo cual quiere decir que va completo. Esa señal tiene que ser luminosa para poderla ver de día y de noche mucho mejor, ¿no? No puede estar de noche con una linterna a ver si es reflectante, ¿no? Bueno, pues en ese sentido tiene una justificación. Yo creo que el ahorro es absurdo, no merece la pena, pero bueno, es una opinión personal. Aquí también no sabemos el criterio que se ha seguido y a lo mejor alguno de vosotros no lo podéis aclarar para disminuir el tamaño de algunas señales en la red de alta velocidad en algunos casos y aumentarlas en otros. No tenemos ni claro ni no claro, no sabemos el criterio aplicado, con lo cual tenemos todas nuestras dudas a la hora de fabricarlas y hasta que esto no esté rodando durante unos cuantos años, pues no tendremos la seguridad que hasta el momento teníamos en la fabricación de las señales con el antiguo reglamento de circulación. Y también para reflexionar tenemos aquí otra pregunta, que es ¿por qué no se identifican con señales luminosas fijas aquellas zonas de peligro? Esto es lo que hemos comentado antes, como se hace en las zonas de concentración de accidentes en las carreteras. Sí que vimos el otro día, hablándolo, Victoriano, Arantxa, José Luis y yo, que es muy probable que si pusiéramos una señal luminosa para indicar de alguna zona peligrosa en un sitio un tanto alejado de cualquier núcleo de población, probablemente al día siguiente no existiera, y menos si se ponen con placas solares, desaparecerían las placas, el poste, la señal, los focos, etcétera. Pero por lo menos debemos intentarlo. En las carreteras españolas hay puestas señales de este tipo también en zonas inhóspitas y ahí siguen. Entonces, pues reflexionemos sobre esto y yo espero que en breve podamos entrar a trabajar para intentar desarrollar algún tipo de señalización de este tipo para el ferrocarril. No lo sé si alguna pregunta tenéis, si algún comentario queréis hacer, alguna otra reflexión sobre el reglamento. ¿Ninguna? ¿Nadie se anima? Sí. Y es el hecho de que me parece extraño sí que la agencia no haya consultado, digamos, al sector de fabricación en general, lo personalizo nosotros, para tener un poco opinión singular de algunos aspectos como medidas de eso o la otra, porque es un lugar que es útil. No sé qué opináis. Pues David, en el reglamento pone que sí que nos han consultado. Entonces, bueno, pues han consultado con todo el mundo. La realidad es que tampoco sé si han consultado con vosotros. Es decir, yo creo que estamos todos en lo mismo. Cuando antes he dicho que el nuevo reglamento sale con nocturnidad, alevosía, en verano, cuando estamos en la playa, un 17 de julio, pues creo que no me equivoco mucho. En cualquier caso, no han consultado con nosotros. Perdona, Joaquín. Se han consultado. Nos ofrecimos voluntarios. De hecho, me consta, porque se me encargaron a mí, bueno, se encargaron a Tenivial, me llamaron a mí, se hicieron unas pruebas me parece que fue en Vicálvaro, con unas señales que fabricamos nosotros. Nos ofrecimos a explicar, porque por aquel entonces yo ya intuía algo del nivel de reflectancia y así se transmitió a la gente de ADIF con los que yo me relacionaba, con los que yo hablaba habitualmente. Nos dijeron que lo iban a consultar, lo consultaron y la respuesta fue que no querían asesoramiento. ¿Por qué? No lo sé. A día de hoy nos encontramos este reglamento. En cualquier caso, esas pruebas yo creo que se hicieron a petición de ADIF, no de la agencia, porque yo mucho me temo que ADIF intuía lo que iba a pasar. Entonces, en el último esfuerzo para intentar convencer a la Agencia de Seguridad de que el nivel de reflectancia tenía que ser el que estaba, fue para lo que se hicieron esas pruebas. Y sí es cierto que bueno, pues el intento se hizo, pero no se consiguió. Entonces, la realidad es lo que tenemos ahora. Ahí tenéis enfrente los dos tipos de señales, la antigua y la nueva. Y bueno, pues el tiempo dirá cómo funciona y cuál es el resultado. Yo en ese sentido también querría añadir el tema de chapa fibra, que también vale. creo que se nos está pasando y eso también nos chocó cuando lo hemos visto, ¿no?, en el borrador.
el tema de la utilización, volver a la chapa, cuando vemos los resultados de la chapa. Hay una cosa que tampoco hemos comentado. Victoriano sí que ha hablado de cómo se queda una señal metálica, del peso, de la dificultad, precisamente por eso, por su peso de colocación. Y yo quiero hablar de otro aspecto que también es muy importante. Hay muchos túneles en nuestro país en donde el gálibo es muy reducido y el colocar una señal de chapa pone en peligro la integridad del operario que la está colocando. Una señal de fibra es un material que no conduce la electricidad y por lo tanto podemos aproximar y podemos aprovechar más el gálibo de esos túneles que tenemos por nuestras vías. Entonces, ante esa circunstancia y siempre que estamos andando por zonas electrificadas, con catenarias y demás, el poner algo que no sea conductor para mí es tan importante o más como que se pueda deformar o que pueda ser un peligro de descarrilamiento o de impacto o de rotura del material rodante. Entonces, la fibra creo que es el material adecuado y además, ya os dirá José Luis Laufer las innovaciones que pueda haber, pero tiene todavía mucho recorrido, es decir, es un material muy novedoso y tiene mucho recorrido y en ello estamos. Yo ahí quería dar... No sé si es el momento, pero lo que es la fabricación con fibra, ¿lo tenéis pensado con molde? Eso se hablará luego. Os contaremos Hablaremos luego de ello. No, simplemente ahí también dar las gracias, con independencia de que en el reglamento aparezcan los dos materiales, a DIF, porque lo cierto es que nos ha escuchado, también son conscientes de las bondades de la fibra frente a la chapa y los pedidos que se están haciendo al final estamos con la fibra. O sea, es fibra realmente, no chapa lo que se está haciendo. Bueno, a mí me dejan para el final luego cuando hablemos de materiales, pero ya adelanto que, en mi opinión, es un retroceso. La década de los 70, o sea, hace 40 años, los ingenieros de Renfe ya pensaron y además decidieron que había que implantar los composites, que había que implantar poliéster, fibra de vidrio en la señalización de la red y se sustituyeron las señales metálicas por señales de fibra que han funcionado perfectamente y eso ha ido evolucionando. Y ahora de repente nos encontramos en el reglamento que dicen, como muy bien decía Joaquín, una de las cosas, está aquí Javier Alarcón, cuando empezamos a trabajar en la línea de alta velocidad, pues lo que teníamos que tener era un material muy ligero, seguro, porque bueno, un desprendimiento, cualquier accidente, no es lo mismo una masa de 4 kilos que una masa de 20 kilos, chocando contra un vehículo en el momento en que saliera, al margen ya de la posibilidad de robo, de las corrosiones, oxidaciones, etcétera, etcétera. O sea, el pensar hoy en día que hay que ir hacia atrás nos parece realmente extraño. Nos parece realmente extraño. Estamos en una época donde estamos hablando de polímeros y de composites. Es como si ahora a la industria aeronáutica se dedicara a fabricar un avión metálico. Pero ¿dónde están estos? No, los aviones se pueden hacer en fibra de carbono, en composites o metálicos. Pues metálico es mucho más barato, lo fabrican. Es incomprensible, ¿no? Pues eso es lo que está pasando en el reglamento de circulación actual. Oiga, pueden ustedes hacer la placa metálica, dentro de nada volveremos al hormigón o a las tablas, a la madera. No lo entiendo. La verdad es que son cosas que no se entienden, salvo que pues pueda haber otro tipo de presiones, no sé, porque como eso conocemos tanto y sabemos tanto de las presiones de los lobbies, pues no llegamos a conocerlo. Y dicho esto, si os parece, yo creo que vamos bien en hora. Sí. Podemos tomar un café, descansar un poco. Damos por cerrada la mesa redonda y... Se puede ampliar. Se puede abrir en cualquier momento. Sí. Vamos seguimos luego y si os parece... a dar paso al café. Pues volvemos a hablar de todo esto. Muchas gracias. Vamos a tomar un café.